Bien, muchachos, cordial saludito para ustedes. Esperamos se encuentren extraordinariamente bien. Lo prometido es deuda. Aquí estamos para dar inicio a esta conferencia, la cual se denomina esas capacidades, esos valores del cerebro cuántico. Vamos a entrelazar esta conferencia, la vamos a relacionar con la cábala y el nivel del ser. No sé cómo vamos a amplificar esto, no sé cuánto tiempo nos vamos a tomar, pero el anhelo es que podamos hacer de este espacio algo trascendental, algo realmente extraordinario para todos y cada uno de los que estamos presentes. Esperamos de verdad llegar al corazón, a la conciencia de ustedes ante todo, para que de esa forma se enriquezca nuestras habilidades intelectuales y ellas podamos colocarlas al servicio de nuestros seres queridos, ¿verdad? En relación a la transmisión de información, como es en este caso, la gnosis que debe llegar a toda persona, que debe llegar a todo individuo, que debe llegar a toda alma que busca, que tiene anhelos, que desea, que quiere realmente una enseñanza que le pueda orientar en su vida, en su camino. De eso se trata, pues de hecho, el desarrollo de la conferencia que vamos a tener el día de hoy. Yo quiero y anhelo que las preguntas que ustedes realicen sean preguntas que realmente tengan que ver con el tema, preguntas que motiven realmente, que activen funcionalismo de esas áreas tan necesarias en nosotros para la comprensión de la doctrina, para la comprensión de la gnosis, y espero de verdad que estén ustedes lo mayormente conectados. Por eso es fundamental que evoquemos, llamemos la presencia de esas fuerzas divinales en cada uno de nosotros, esas fuerzas que siempre nos asisten, nos ayudan, que pueda hacerse presente aquella fuerza del Logos Samael en cada uno de nosotros, de mi Señor el Cristo, Yeshua Ben Pandirá, de todos los santos y benditos maestros de la Logia Blanca, para que puedan depositar en nosotros realmente esos recursos que tanto necesitamos para poder crecer cada día más como estudiantes, como misioneros, apóstoles, discípulos, buscadores, practicantes, ¿verdad? Inquietos en este camino que nos lleva realmente a través de una praxis a una realización en ciertos niveles de nuestra propia obra particular individual. Así que todo lo que vamos a tratar de desarrollar, de compartir con ustedes, tengan en cuenta, el objetivo es que podamos analizar aspectos relacionados con la Kabbalah, que podamos relacionar aspectos interesantes sobre el nivel del ser en cada uno de nosotros y que podamos entrelazar aspectos interesantísimos de la fuerza y del poder de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestra conciencia, para que nos demos cuenta que todos tenemos grandes posibilidades y que estamos llamados a hacer grandes cosas en nuestro propio camino particular. Así que, mis amigos, miren algo interesante, y yo quiero que hagamos de una forma muy analítica y reflexiva, tratando de irnos a un pasado para luego regresar a un presente que es todo lo que vamos ya a incorporar dentro de cada uno de nosotros para darnos cuenta realmente en dónde estamos y cuál es el objetivo de nuestra vida y por qué estamos en este camino y por qué se hace necesario luchar por el despertar, por la castidad, por el servir, por el morir, por activar nuestras funciones internas, nuestras capacidades, nuestras facultades. Pero yo quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen a través de tiempo y espacio. Vamos a hacer algo, y ese algo es que vamos a irnos hacia un pasado en el cual existieron o se encuentran en este momento memorias, y todas esas memorias tienen que ver con los gnósticos, ¿verdad? Con esa sabiduría gnóstica antigua, con esos gnósticos que existieron en el pasado y que hoy, aparentemente, de acuerdo a grandes enseñanzas de maestros, están presentes. Y muchos de esos gnósticos no sabemos si podemos ser nosotros los que estuvimos en ese pasado o que hemos venido siendo orientados por esos grandes seres que han venido haciendo un trabajo, una obra desde un gran pasado, ¿verdad? Desde esa historia universal, desde esa cosmogonía, podríamos decirlo,
desde el funcionalismo de las diferentes razas, a través de las diferentes culturas, a través de diferentes cofradias que han existido a través de la historia, y quiero que me ayuden ustedes y trasladémonos a través de tiempo y espacio. Vámonos hacia la época cuando existió ese gran maestro conocido como Krishna. Ustedes saben que Krishna fue, pues de hecho, un Cristo viviente, ¿no? Es la expresión directa del Cristo hecho carne, hecho sangre, por allá en la India. Y de ahí tenemos una obra extraordinaria como el Bhagavad Gita, el Mahabharata, y ahí está, pues de hecho, escrito en fuego encendido las enseñanzas de este gran sabio que tiene una relación que se parece con las enseñanzas del mismísimo Cristo, Yeshua ben Pandira. Allá en esa época, pues existió una sabiduría tan extraordinaria, un lenguaje sánscrito, unos conocimientos que realmente invitaban a que el ser humano trabajara por su despertar, que trabajara por la sabiduría, que trabajara por conectarse directamente con los dioses, porque estamos hablando de una sabiduría politeísta, ¿verdad? Que se aceptan a muchos dioses y desde allá, con ese Cristo vivo y con esa divinidad, Brahma, Shiva, Vishnu y muchas más divinidades de esas tierras, pues realmente nos damos cuenta que la sabiduría es realmente antigua y esa sabiduría se monta directamente por las tierras de la raza amarilla y encontramos nosotros ni más ni menos que a Fuji, también un Cristo viviente en esas tierras, y aparece pues de hecho un gran sabio conocido como Confucio, legislador, etcétera. Pero el Cristo viviente dentro de la antigua cultura china no es más ni menos que ese Fuji, ese gran ser del cual ustedes pueden investigar. Y miren qué extraordinario, hermanos. Allá en esa cultura se desarrollaron grandes sabios, guerreros, por ejemplo, se desarrollaron grandes seres virtuosos, grandes místicos, y ustedes pueden ver de cómo a través del tiempo han perpetuado grandes palacios y todas estas enseñanzas antiguas, ¿verdad? Ahora, miren ustedes, encima de las montañas andinas, allá en los Himalayas, de cómo encontramos nosotros el sagrado Tíbet, que se entrelaza, ¿verdad?, entre la China y India, y ahí tenemos enseñanzas maravillosas dejadas por el gran Buda Siddhartha Gautama Sakyamuni, de cómo él enseña las extraordinarias ciencias de la meditación y de cómo el budismo se extiende por el Tíbet y por Japón, por China, por India y por todo el mundo donde la gente se interesa en aprender la ciencia de la meditación. Ahora, vámonos un poco más allá, hacia estas tierras extraordinarias que hoy, pues, lastimosamente son tierras que las inunda la guerra, que las inunda, pues, de hecho, todo lo que tiene que ver con el conflicto. Pero antiguamente, lo que es Turquía y lo que es Irán, pues existió un gran sabio, otro gran maestro cristificado conocido como Zaratustra o Zoroastro. Entonces, Zaratustra o Zoroastro dejaron un gran legado al servicio de la humanidad. Y si ustedes miran allá en esas tierras, Turquía, en Irán, se desarrollaron palacios, se desarrollaron lugares hermosísimos donde se reunían los estudiantes, los esoteristas, los ocultistas, a aprender de astrología, a aprender de medicina, a aprender pues de hecho de astronomía, a aprender todo lo relacionado con el autoconocimiento, a estudiar a los grandes sabios. Y desde esas tierras de Zoroastro nos trasladamos justamente hacia las tierras que corresponden directamente a Irak. Y ahí aparecen los asirios, aparecen los babilonios y un poquito más allá hacia Egipto, los caldeos. Pero especialmente los babilonios, asirios, en lo que hoy se denomina Irak, que era la antigua Mesopotamia, fueron tierras de grandes sabios, ocultistas, magos, artistas, astrólogos, astrónomos, médicos,
seres con un estudio, un bagaje muy extraordinario por esas grandes tierras que hoy solo hay historia. Pero qué maravilla todo esto, hermanos. Miren, acompáñenme ustedes, síganme, porque de aquí nos vamos directamente hacia Egipto. Y en esas maravillosas tierras de Egipto existieron grandes sabios, grandes faraones, pirámides, ¿verdad? Extraordinarias figuras que dejan todavía unas enseñanzas cósmicas, a pesar de que han pasado los siglos y no puede vencer esas ruinas, el tiempo todavía no las ha podido vencer. Y allá existió un gran sabio conocido con el nombre de Hathor, ¿verdad? Y ese gran ser, pues fue un gran sabio, muy sabio, que se extendieron sus enseñanzas por otras tierras, y allá existió el famoso Osiris Ra, la divinidad, el Cristo allá. Y Osiris Ra no es más ni menos que el Cristo, y por eso es que dice la historia de los egipcios que quien encarnaba a Osiris se volvía un hombre osirificado o una mujer osirificada. Y desde allá con Osiris, Isis, Aurus y todos esos dioses y todas esas divinidades que conformaban, pues de hecho, todas esas estructuras extraordinarias de sabiduría egipcia, nos vamos hacia Grecia y allá en Grecia aparece un gran sabio reconocido y ese gran sabio se llama Hermes. Y Hermes en Egipto era Hathor, ¿verdad? Y se habla de Hermes Trismegisto o los Trismegistos, los grandes sabios que venían por la línea de Hermes. Y Hermes, el 3 veces grande dios Ibis de Tot, ¿verdad? El dios Tot. Y ese dios maravilloso, extraordinario, maestro de sabiduría, pues de hecho puso las bases para que hoy hablemos de la sabiduría hermética. Por eso es que la gnosis es hermetismo y es una sabiduría exotérica y es una sabiduría esotérica. En este campo estamos hablando aspectos desde la parte esotérica, hermética, pero que también la compartimos desde un aspecto esotérico para que mucha gente que sigue, que busca gnosis, pueda conectar con esta enseñanza y pueda sentir la necesidad de buscar de estos estudios, de darse cuenta que la gnosis es muy antigua. Y allá en Grecia hubieron grandes sabios como Tot, pero en este caso llamado Hermes, ¿verdad? El 3 veces grande le llamaban en esas tierras. Y despacito ahí luego encontramos al gran Pitágoras, que el maestro dice encarnó a esa fuerza Cristo, el gran matemático, el gran sabio, con sus sólidos platónicos, con su sabiduría cósmica, que se extiende posteriormente para que aparezca Platón, Aristóteles, para que aparezca toda esta sabiduría hecha poemas por el gran Homero con su Ilíada, su Odisea, y podamos darnos cuenta cómo aparece la medicina extraordinaria con el gran maestro Hipócrates, ¿verdad? Y de ahí pasemos un poco hacia Roma, queridos hermanos, con la sabiduría grecorromana, y entonces ya empiezan a extenderse y a irse formando los gnósticos en aquellas tierras, y allá en ese lugar donde los dioses griegos pasan de ese panteón a ser querido por los romanos con diferentes nombres, pero que son lo mismo, y ya no era Zeus, sino que ya era pues Júpiter, ¿verdad? Y se cambian los nombres, pero son los mismos, y se adoran a esas divinidades politeístas en ese campo altamente espiritual. Y allá en esas tierras, pues empiezan a formarse ciertos seres interesantes, de los cuales ya regresamos en un momento a este punto. ¿Y saben por qué? Porque si ustedes se trasladan como fuerzas cósmicas, como orden piramidal que viene desde lo que serían esas tierras que quedaron inundadas por el agua, ¿verdad? Por esa raza que fue perecida, que fue ahogada, y esas pirámides que vienen de allá, de Egipto,
si ustedes miran, aparecen justamente entre las tierras mexicanas, y ahí nos encontramos con los mayas, nos encontramos con los incas, nos encontramos con los aztecas, nos encontramos con este pueblo de lo que sería, pues, de hecho, de México hacia, a ver, se me va en este momento, si ustedes miran, Bolivia, pero especialmente bajemos del Perú y nos vamos hacia las tierras que corresponden de Guatemala, y ahí en Guatemala hay muchas pirámides, y esas pirámides están conectadas directamente con los mexicanos, con los aztecas, con los incas y con los mayas. Y ahí aparece un sabio, un gran maestro, denominado Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl es el Cristo cósmico. Pero si se van para el Perú, Machu Picchu, si se van ustedes para esas tierras allá de los incas, entonces allá aparece Manco Cápac. Y ellos realmente también esparcieron su cultura, su enseñanza, su sabiduría, y todo ese conocimiento extraordinario es parte con lo que es la sabiduría que ha venido en su proceso evolutivo. Pero bueno, volvámonos hace 2000 años en la época romana, 2300, 2500 años, 2000 años en adelante. Allá en ese lugar existió el desarrollo de lo que fue el Maestro Jesús el Cristo, el gnóstico de los gnósticos. Allá en ese lugar existió aquellos sabios, aquellos maestros conocidos como los esenios. Pero a la par de los esenios, que era una casta sacerdotal de magos ocultistas, existió con ellos muy cerca otros grupos gnósticos conocidos como naacenos. Y existieron, pues, de hecho, lo que se denominaban o que estaban dentro del camino, ¿verdad?, que se llamaban los iscariotes. De ahí surgen los iscariotes, o que pertenecía a Judas Iscariote, pero no era porque él hubiese formado el grupo, pero de ahí estaban los famosos iscariotes, los naacenos, los naracenos, ¿verdad? Y todos estos grupos extraordinarios que estaban cumpliendo una misión, también se unían, se empataban con el grupo o con los seguidores de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, como avatara de la era de Piscis, como un maestro cristificado, que era un cumplidor de una misión que tenía que realizar ese maestro hace más de 2000 años, fíjense ustedes que aparece a la palestra la existencia, el venerable maestro Jesús, y él inicia su vía crucis desde el momento que lee esas sagradas escrituras allá en esa sinagoga y dice que la palabra se ha cumplido y que ya estaba el Hijo de Dios, que ya se hacía presente. Yo creo que a él le faltó poquito para que lo cogieran a piedra, lo golpearan, le hicieran de todo. Sin embargo, lo echaron, lo trataban que era, pues, de hecho, un hereje, mentiroso, pecador, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente cuando él lee esas escrituras, que ustedes saben que así está escrito, desde ese momento en adelante comienza la vía crucis del venerable maestro Yeshua Ben Pandilá. Y él tenía unas orientaciones y unas ayudas extraordinarias de los esenios, a lo cual nos dice la historia que cuando él ingresa entre los esenios, entra como discípulo y al poco tiempo se convierte en maestro de los esenios. Todo porque ellos veían en el aura del maestro un ser muy evolutivo, un ser muy trascendental. Y después de ser discípulo se convierte en maestro. Y los de el grupo nazarenos, naacenos, iscariotes, con otros grupos que eran alquimistas, en este caso, los que tenían el conocimiento de los abraxas, ¿verdad? Y otros que continúan posteriormente a la posteridad, todos eran conocedores de los misterios. Y todos los que fueron ya denominados gnósticos cristianos por el Maestro Jesús, pues cumplieron una misión.
Yo quiero que miren ustedes lo siguiente para que volvamos al principio y al desarrollo del tema después de esta introducción. Ustedes saben, queridos hermanos gnósticos, que en aquella época se formaron discípulos, apóstoles, misioneros y seguidores del gnosticismo. Ustedes saben eso, ¿verdad? En esa época habían cientos, dentro de ese poquito, pero habían muchos apóstoles, misioneros, discípulos y seguidores del Cristo. Y con el Cristo se formaron 12 apóstoles, 72 discípulos. 12 apóstoles, 72 discípulos. Y de esos 72 discípulos se formaron más discípulos. Y de los 12 apóstoles se formaron muchísimos discípulos. ¿Y saben cuál es el misterio de esto? Que cuando se retira el maestro, a él lo trataban, o todos decían que era falso. No era ningún enviado de Dios, no era ningún Mesías, no era ningún Cristo. Era falso, era mentiras, era un engaño. Simplemente para atraer personas, es lo que se decía en esa época. Y en esa época, cuando se hablaba así, entonces todos los gobernantes y todas las informaciones y decretos que venían del emperador y todo lo que se movía en los pueblos, en las ciudades, en todos los rincones del país, era que esa enseñanza era peligrosa y que era mentirosa y que lo que hacía era que le iba a quitar la fe a la gente. Y todas las personas, cuando se reunían en sus pueblos, en sus veredas, recibían informaciones directas de los gobernantes, donde les decían que tuvieran mucho cuidado con ese tipo de información y que tuvieran mucho cuidado con esos falsos apóstoles, misioneros y discípulos que se hacían llamar de Cristo. Por eso cuando iban los misioneros en aquella época a entregar las buenas nuevas a esos pueblos, a esas veredas, a esas ciudades, la gente casi que les daba piedra. La gente sacaba el cuerpo, la gente los miraba como algo peligroso. Eran muy pocos los que los aceptaban, muy pocos. Y los que aceptaban a esos misioneros, a esos apóstoles, era un premio, era una ganancia extraordinaria, porque no era fácil cuando la información que se estaba entregando era una información totalmente opuesta a la que ellos estaban dando. Y esos misioneros luchando, esos apóstoles, esos discípulos dando su vida por difundir la gnosis cristiana, el cristianismo primitivo en esa época, muchos de ellos, casi que la mayoría, fueron tomados presos, fueron metidos en cárceles, en criptas por allá, ¿verdad? La mayor parte de ellos que expresaban su fe, los metían dentro de los coliseos, dentro de los circos, y se los echaban a los leones y les decían, si ustedes son hijos de Dios y es verdad que ustedes tienen un Cristo que los salva, sálvese de ese león. Y los tiraban en los coliseos y muchos o cientos de esos gnósticos cristianos fueron devorados, destrozados, fueron asesinados por los soldados, por los guerreros, etcétera, etcétera, de aquella época. La situación fue muy difícil, bastante compleja, y aún así trataban de no detener la misión. Acabaron, a la mayor parte de ellos los acabaron, y de esta forma tuvieron que surgir otros grupos gnósticos en diferentes lugares, formándose en nuevas cofradías para poder continuar adelante. Y de esto me gustaría más adelante que habláramos, que hiciéramos un tema exclusivo sobre todas esas cofradías, esos grupos gnósticos que trataron de perpetuarse a pesar de que los destruían, pero surgían en diferentes lugares apareciendo de nuevo para continuar, hasta que vinieron los albigenses, hasta que vinieron los cátaros, hasta que vinieron, pues de hecho, aquellos cruzados que eran dos áreas de trabajo, los guerreros y los oradores, los sacerdotes o guerreros, los albigenses y los puros, los cátaros. Y aún así, ellos fueron realmente diezmados.
Y miren algo interesante. 2000 años atrás, persecución, trataron de acabar los gnósticos, matarlos, perseguirlos, destruirlos. Llegó la Edad Media y vino la Inquisición, que no solo se aplicaba a las brujas, brujos, hechiceros, etcétera, sino que se le aplicaban a los gnósticos que tenían un pensamiento diferente y también buscaron destruirlos por todas las formas. Y de ahí surgieron los rosacrucistas, surgieron pues de hecho todo lo que tiene que ver con la masonería, todo lo que tiene que ver posteriormente con los teósofos, luego vinieron los gnósticos, todo vinieron un proceso, pero en la Edad Media todo fue terrible con la famosa Inquisición y allá fueron quemados cientos de grandes estudiantes, iniciados, esoteristas, gnósticos en aquella época. Pero ¿qué es curioso en estos momentos, hermanos gnósticos? ¿Qué es lo curioso? Que después de 500, 400 años, estamos en una época donde no hay inquisidores, donde no hay plazas públicas para quemar los gnósticos, para perseguirlos. No la hay. Hay un respeto. Pero ¿cuál es el problema? Que la Inquisición y la persecución están dentro de los mismos gnósticos. El odio entre los mismos gnósticos. Se critican entre los mismos gnósticos, se atacan entre los mismos gnósticos. Nos miramos feos entre los mismos gnósticos. No podemos aprender a respetar tal cofradia, tal institución, tal maestro, tal iniciado. No nos abrimos las puertas. Y siempre nos vemos con diferencia que porque según allá son más preferidos y este grupo no es muy preferido. No aprendemos a ver una cosa en doctrina, una cosa en hermandad, una cosa en sabiduría, en conciencia, sino que simplemente nos vemos por personas y por personas cometemos errores, por personas tenemos faltas, por personas cometemos muchas cosas y hemos hecho cosas malas. Pero una cosa es las cofradias, los hermanos, y cada hermano en diferente institución, llámese Igla, Gigla, Gea, llámese patriarcal, llámese movimiento, llámese iglesia, llámese gnosis, llámese movimiento, llámese como quiera, llámese, pero cada hermano en su lugar está cumpliendo una misión, cada hermano en su lugar está haciendo una misión, cada hermano en su lugar está tratando de hacer un esfuerzo de hacer algo. Pero lastimosamente, dentro de los mismos, pues nos estamos generando diatriba, odio. Miren ustedes, 2000 años atrás se desarrolló todo lo que tenía que ver con la cizaña, la murmuración, la crítica, el odio, la calumnia contra los apóstoles, misioneros y todo lo que tenía que ver con aquellos seres que estaban cumpliendo una misión, luchando por entregar la enseñanza del Cristo. Lo hicieron en la Edad Media y también fueron abatidos, ¿verdad? Y en esta época estamos luchando todos por hacer lo mismo y sin embargo no nos damos cuenta que aunque ya no hay inquisición, a veces nos queremos ser inquisidores contra nosotros mismos, contra nuestros hermanos, y yo creo que nosotros tenemos que cambiar ya ese pensamiento, cambiar ese chip, cambiar ese funcionalismo, cambiar esos estados mentales. Tenemos que ayudarnos, apoyarnos, tenemos que esforzarnos realmente a unirnos para que la humanidad reciba la gnosis, para que la humanidad reciba la doctrina, para que la humanidad se dé cuenta que existe una enseñanza trascendental que se llama gnosis y que la gnosis vigente está activa en estos momentos. Y como está activa en estos momentos, pues vale la pena tener en cuenta esta información porque todos vamos hacia lo mismo, que es difundir la doctrina samaeliana, hacer difusión del mensaje, llevarle las buenas nuevas al que se pueda, poner la gnosis en el mejor estandarte, hacer de esto algo, ¿verdad?, en beneficio de los demás y en beneficio propio, porque no solo se trata de difundirlo, sino que se trata de aplicarlo, de tratar de vivirlo, de tratar de hacerlo carne y sangre de acuerdo a nuestro
sentir, nuestra capacidad, a nuestros estados conscientivos, incrementándolos, elevándolos a un mejor nivel. Y por eso, después de analizar esta historia patria, después de analizar que realmente los gnósticos son muy antiguos y los gnósticos vienen cumpliendo una misión. Todos los que estamos conectados el día de hoy, todos los que irán a ver esta información más adelante, debemos comprender que todos nosotros somos en cierto nivel un apóstol, un misionero o un discípulo. Todo se entrelaza para que todos cumplamos una misión. Y esa misión es la misión que cada uno de nosotros tiene encomendada por su ser para que la realice aquí en la tierra. No sé en qué nivel, en qué estandarte, en qué circunstancia, en qué grado, pero todos estamos llamados a hacer algo. Y no es factible que cualquiera de nosotros simplemente vea esto como cualquier persona común y corriente. Es necesario que activemos funcionalismo de nuestra conciencia, hermanos, y nos demos cuenta que necesitamos movernos, que necesitamos hacer algo por nosotros y por los demás. Hasta el día que llegue la muerte por nosotros, que hagamos algo, porque lo que uno se lleva es lo que uno haga, y lo que uno haga, eso fue en parte de la misión que Dios encomendó para nosotros, como lo ha encomendado a muchos, y esos muchos vienen desde muchas vidas tratando de cumplir esa misión, y en esta vida se han vuelto a encontrar con esa misión para seguirla desarrollando, y ustedes que están al otro lado de la pantalla son uno de ellos, ¿entienden? Son uno de esos que necesitan poner el movimiento, ese bagaje que tienen adentro, y por eso no podemos quedarnos quietos. Bien, ¿ahora qué ocurre? Vamos a dialogar un poco, vamos a estudiar un poco sobre el cerebro cuántico. Vamos a estudiar un poco sobre cómo se nota la cábala y el nivel del ser en relación a todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy.